hacerlo en el tiempo establecido, que siempre me ha ajustado muy bien al tiempo. Pero en este pues tengo bastante material, sobre todo porque es denso, ¿vale? A ver si puedo de alguna manera ajustarme y os hago partícipe, porque yo creo que os puede interesar, ¿de acuerdo? Venga, entonces vamos a empezar. Mirar, yo lo que voy a presentar hoy aquí es un informe que sale en el 2019, justo antes de la pandemia, no es muy conocido. Entonces, espero que me oigáis bien porque estoy un poco así como cogida, ¿no? Que es que tengo COVID, o sea que poneros todos la mascarilla porque es lo que me pasa. Y, y por eso, si alguien no me oye bien en un momento dado, porque tengo los oídos tapados, no oigo bien, pues me lo decís, ¿no? Entonces, este informe que se llama RESPEC sale en el 2019 y es un informe que hacen OMS, la Organización Mundial de la Salud, junto con ONU Mujeres, y lo que hacen es 12 agencias gubernamentales y socios bilaterales ven y hacen un análisis de los programas en intervención para prevenir la violencia contra las mujeres en los sitios donde ellos habían, digamos, tienen programas. Y básicamente son programas que además tienen que llevar la parte de evaluación para poder extraer indicadores y poder obtener una especie de evidencias o de resultados como está, ¿de acuerdo? Y entonces esto es lo que, bueno, no os voy a presentar el informe porque el informe es enorme, extensísimo, ¿no? Sino algunas partes que yo he considerado que pueden ser importantes y que nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? A ver si, ¿no? Podemos... cumplo el objetivo mío que es ayudaros, ¿no? Entonces, los principios en los que se basan, de hecho, estas agencias para trabajar la prevención de la violencia contra las mujeres es las mujeres primero, porque consideran que si las mujeres no están bien, tampoco estarán bien los niños y las niñas, y es un elemento clave. Después, conexión con la igualdad de derechos y con la igualdad de género y derechos humanos. De hecho, todas las intervenciones que se están haciendo ahora, o al menos en la punta, están conectadas con derechos humanos. Es decir, ya no es el marco de la igualdad de género, es el marco de los derechos humanos porque se considera que es una vulneración de las más grandes que hay contra los derechos humanos. Y esto cambia un poco la mirada. O sea, a mí me gustaría también, por ejemplo, hacer alguna vez también una conferencia sobre qué significa las intervenciones conectadas con derechos humanos, ¿vale? Otro principio sería no dejar a nadie atrás, es decir, en el sentido de, porque sea un colectivo grande, pequeño, porque sea, no dejarlo atrás, ¿no? Desarrollar una teoría del cambio que lleven implícitos una teoría del cambio es necesario. De hecho, lo que se pretende siempre cuando estamos trabajando en estos temas es que haya un cambio en las personas, en la sociedad, en los colectivos a los que vaya dirigido, ¿no? Y después, eso sí, que haya evidencias de los programas, por lo tanto, evidencias es que haya programas evaluados que puedan tener evidencias de lo que está ocurriendo. Otro de los principios es que la violencia debe ser considerada un tema estructural, no episódico, no es te pasa a ti, a esta mujer en concreto y tal, y eso creo que ya queda claro para vosotras, todas las que estéis trabajando en violencia de género, esto como que lo tenéis muy claro, ¿no? Después, reivindicar el derecho a la reparación integral, también con marco de las perspectivas feministas y de derechos humanos, ¿no? Y cuantificación de los daños, en la medida de lo posible, que haya una cuantificación de los daños para la reparación integral de las mujeres, es decir, el reconocimiento judicial y la desaparición de la raíz de la violencia. ¿Cuáles son los que se han visto planteamientos efectivos? Enfoques participativos, es decir, que no surjan únicamente de una voz, sino que haya muchas voces que participen digamos, en esta intervención, que sea la cual sea, prevención, intervención, sea la cual sea, ¿no? Y que sea, por lo tanto, bastante participativo. Mientras más voces haya, obviamente se obtendrán mejores resultados y habrá más personas representadas del colectivo al que va dirigido. Después, una coordinación entre todos los agentes que están trabajando en la intervención, en el programa, que las intervenciones sean combinadas
es decir, que en la medida de lo posible no aborden una sola temática, sino que intenten cubrir necesidades amplias que haya sobre el tema de la violencia y enfoques centrados en el curso de la vida. Obviamente no es lo mismo atender a una mujer mayor que atender a una joven, que atender, bueno, pues que tienen que adaptarse de alguna forma al curso de la vida. Bueno, RESPET, que es este informe que os he estado diciendo, ¿no? El informe que sale tiene como objetivo ayudar tanto a las personas encargadas de formular políticas, diseñar e implementar programas, como a todas aquellas personas que de alguna manera trabajan en el tema de violencia machista, tienen que llevar a cabo programas e implementarlos, ¿no? Y todos ellos para prevenir la violencia contra las mujeres, ¿no? Y este RESPET se basa en 7 estrategias, ¿de acuerdo? Que son las que os presento aquí, pero yo todas no voy a trabajarlas mínimamente y he cogido una síntesis de cada una de ellas. Es decir, las 7 estrategias que tiene RESPET, que las miro como tal cuando hizo el análisis de los programas, es potenciar las habilidades en las relaciones interpersonales, el empoderamiento de las mujeres, asegurar los servicios para las mujeres, establecer cómo se puede reducir la pobreza, conseguir espacios o entornos seguros, prevenir el maltrato infantil y adolescente y, de alguna manera, actitudes, creencias y normas para la transformación social. Voy a hacer un repaso de las que están en verde, ¿de acuerdo? Simplemente para que veamos un poco en relación a ellas. Ya veréis. ¿Esto cómo funciona? Lo que quiere RESPET es ver cuáles son los factores de riesgo que existen en cada una de las estrategias y, por lo tanto, cómo puede abordar estos factores de riesgo y cómo puede promover los factores de protección. Y esto lo hizo estudiando en función de cada una de las estrategias. Se habla a nivel individual, comunitario, social e interpersonal, en general. Por ejemplo, aquí, en potenciar las habilidades de relación, yo solo he cogido la parte individual y comunitaria. Y veamos cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que han encontrado, ¿no? Si es que se conecta Por ejemplo, factores de riesgo a nivel individual. ¿Cuáles son? Actitudes que normalizan la violencia machista, esto tanto en hombres como mujeres, la baja autoestima solo en mujeres y una infancia con violencia en hombres y en mujeres, ¿vale? Dentro del individual, factores protectores, actitud o actitudes en pro de la igualdad, infancia sin violencia o con comunicación. Esta mujer la escuché una vez aquí en una conferencia que también fue, no me gustó. Encarna, ¿puedes apagar Encarna, ¿puedes apagar el...? Ay, gracias. Y esto tanto en hombres como en mujeres, esto a nivel individual. Se ha encontrado cuáles son los factores de riesgo que de alguna manera se tienen que trabajar y cuáles son los factores de protección que han de alguna manera promoverse, ¿vale? Luego tenemos a nivel comunitario las normas de género que perpetúan el privilegio de los hombres y merman la autonomía de las mujeres y pobreza y desempleo. Esto va a ir en contra, ¿no? Estos factores de riesgo van a actuar de alguna manera limitando el que se puedan potenciar las habilidades en las relaciones, ¿no? Y en factores protectores, normas que perpetúan la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Programas que he cogido aquí para que veáis. Uno, el tema había workshop de mujeres, de grupos con mujeres y hombres para promover las actitudes igualitarias en las relaciones, ¿no? ¿Qué se ha visto con estos workshops? Que reducen los factores de riesgo y aumentan los factores de protección, pero siempre eran un trabajo no mixto. Es decir, los hombres por un lado, las mujeres por otro lado. Funcionan con todos. O sea, funciona siempre independientemente de la historia de violencia que haya detrás, ¿vale? ¿Qué pasa también? Que en países con rentas bajas y media hay evidencias en que reduce la violencia contra la pareja. Pero, sin embargo, faltan evidencias en países con rentas altas.
Aquí os he puesto un ejemplo de Ruanda, donde estos workshops trabajaban durante 21 semanas con 15 parejas, 21 semanas. O sea, haceros idea del volumen de alguna manera y de la extensión de esta intervención en concreto. Otra cosa que he querido resaltar aquí es la terapia de pareja, que se ha utilizado con parejas que tienen antecedentes en violencia machista y donde se ha utilizado más ampliamente es en países con rentas altas. Normal, os lo podéis imaginar, ¿no? Entonces, la temática ha sido diversa y en la mayoría de los programas las parejas se comprometen a tener un contrato en donde no haya, digamos, en este momento conflictos, no conflictos, sino propiamente violencia como tal, y trabajan juntos durante la duración de la terapia, que normalmente son de 3 a 6 meses. El resultado, que no hay evidencias totalmente claras, que se necesita recopilar más información, cuando ellos dicen que necesitamos recopilar más información, ¿no? En países de renta alta hay evidencias prometedoras, pero pueden existir diferencias entre parejas, ¿no? O sea, así como los workshops había evidencias de que se reduce la violencia en la pareja, en terapia de pareja no hay evidencias claras porque hay contradicciones, ¿no? Por ejemplo, en Uganda se hizo un programa donde había sesiones de 12 personas presentadas por líderes religiosos. Es decir, que ocupaba un lugar central aquí el líder religioso, que de alguna manera era el que se utilizaba para presentar la intervención que se quería llevar a cabo, ¿vale? Después tenemos el tema del empoderamiento, perdón, que me he ido. El empoderamiento femenino, ¿de acuerdo? El empoderamiento de las mujeres. ¿Estoy bien? Porque como me he ido antes, aquí está, el empoderamiento de las mujeres. Aquí los 4 niveles, los he cogido los 4 niveles, el individual, el interpersonal, el comunitario y el social. Factores de riesgo en el individual, actitudes que normalizan la violencia machista, baja autoestima y inestabilidad económica. La baja autoestima y la estabilidad económica solo en mujeres, mientras actitudes tanto son en hombres como en mujeres el tema de factor de riesgo. Factores protectores, la autoestima de las mujeres, subir la autoestima de las mujeres, dotarlas de una autonomía económica y actitudes en pro de la igualdad de hombres y mujeres. A nivel interpersonal, factores de riesgo, desigualdad dentro de la pareja y dependencia económica. Es decir, el tema de la dependencia económica vuelve a salir. De hecho, siempre que trabajamos con mujeres, este es un tema, cuando hay una dependencia económica hay un factor de riesgo grande. No quiere decir que cuando no haya una dependencia económica no haya violencia en la pareja, porque de hecho hay, no hay establecido, ¿no?, diferencias en cuanto a la violencia entre mujeres que están en el mercado laboral y mujeres que no están en el mercado laboral. Pero sí que es un factor de riesgo que la mujer no tenga trabajo y tenga una dependencia económica hacia la pareja, ¿no? Factores protectores, igualdad en la relación, así como en la toma de decisiones, igualdad en el nivel de estudios, de estudios y de educación, ¿de acuerdo? En cuanto a nivel comunitario, normas de género que perpetúan el privilegio de los hombres y merman la autonomía de las mujeres. Está clarísimo que interactúa siempre el nivel comunitario con el interpersonal, con el individual. Y si hay el bloque grande del tema comunitario donde hay unas normas que perpetúan unos privilegios y establecen una jerarquía entre hombres y mujeres, va a ser un factor de riesgo a tener en cuenta. Y factores protectores, normas que propician la igualdad de género y empoderamiento femenino. En cuanto a lo social, interesante, poca participación política de las mujeres. Mujeres en paro o en ambientes donde son explotadas laboralmente. Esto socialmente es un riesgo para el tema del empoderamiento de las mujeres. Y el tema de... Y después el tema de factores protectores es que haya mucha participación política, bastante participación política, mucha no, porque en ningún país se alcanza mucha. Luego digamos, el elemento de que las mujeres estén en el mercado laboral y educación de las mujeres. Programas aquí, tipos de intervenciones.
Formación en capacitación para mujeres o niñas, incluyendo habilidades para la vida, espacios seguros y tutorías. Entonces, lo que se consigue o lo que se busca, el empoderamiento tanto individual como colectivo, ¿de acuerdo? Hay pruebas prometedoras en los países de baja renta, incluida la violencia en la pareja. Pero los países de renta alta se necesitan más pruebas para que sean concluyentes. Por lo tanto, fijaros que esto es un poco contradictorio, pero es lo que da el informe. O sea que si tú capacitas a las mujeres y a las niñas para habilidades, para la vida, consigues espacios seguros y tutoría y tal, en los países de renta baja, media y baja hay evidencias de que es efectivo, esto es una intervención exitosa, pero en los países de renta alta no hay evidencias concluyentes, es decir, se necesitan más pruebas. Cuando se trabaja con chicas adolescentes, los enfoques más eficaces implican intervenciones intensivas de empoderamiento social, basadas en grupos realizadas durante un año o más. Esta es la extensión de una intervención. O sea, para que haya evidencias significativas en relación al empoderamiento cuando se trabaja con adolescentes es durante un año o más. Aquí os he puesto, por ejemplo, uno de los programas que se pueden consultar, que está en Kenia, y la prevención de violencia machista basada en la comunidad durante 2 años. Luego, otro tipo de intervención, políticas e intervenciones sobre herencia y propiedad de activos, que como sabéis que en muchos países es un tema complicado. Entonces, aquí tenemos la descripción, es promover leyes igualitarias por la herencia y el acceso a la tierra. Esto en países, digamos, con bajas rentas es importantísimo, porque las mujeres son las que de alguna manera se ocupan del trabajo de la tierra, pero no reciben la herencia ni tienen de ninguna forma la titularidad sobre la tierra, ¿no? Por lo tanto, hay pruebas prometedoras de que hay un impacto en estos países de baja renta, de que la reforma de los regímenes de propiedad y herencia desiguales es una parte importante de la reducción de los niveles globales de violencia machista. O sea, fijaros qué interesante. Esto se hace a nivel global, político, comunitario y social, en la intervención esta. Y sin embargo, esta intervención hay evidencias de que reduce la violencia machista a nivel global. Esto incluye análisis procedentes de la India, donde en los estados donde los derechos de herencia se igualaron para hombres y mujeres, fijaros, los niveles de violencia machista cayeron un 36%. Es mucho, ¿eh? Entre el 76 y el 2004, que es cuando se recogen todas las evidencias. No hay pruebas para países de alta renta, porque no se hicieron este tipo de programas y por lo tanto no hay no hay evidencias. Otro tipo de intervención también relacionado con esto, el tema de la microfinanciación o ahorros y préstamos combinados con componentes en formación en género y capacitación. Es decir, no solo es otorgar microcréditos, ¿de acuerdo? Una microfinanciación que ya los que estáis trabajando en todo este campo lo conocéis, sino que es el tipo de intervención es combinar en los microcréditos con formación en género y capacitación, ¿de acuerdo? Vale. La descripción, empoderamiento económico-social. Algunas intervenciones involucran a parejas, es decir, a hombres o a chicos, como compañeros, para reducir cualquier reacción potencial y obtener apoyo de hombres y chicos. Esto es interesante. Se ha hecho bastante también en Brasil, se han hecho en otros sitios. Es decir, que si se trabaja el empoderamiento en este campo concreto de otorgar microfinanciaciones, además de estos dos componentes, solo a mujeres, puede haber una reacción de la comunidad muy fuerte. Y entonces se ha visto que en algunas intervenciones incluir a las parejas, chicos si son jóvenes o hombres, bueno, es interesante, ¿no? Las evidencias, hay evidencias prometedoras
que pueden trabajar para reducir las experiencias de las mujeres y las niñas en relación con la violencia en la pareja, IPV, violencia en la pareja. También hay pruebas de cuando estas intervenciones involucran, en los casos que se ha dado, a hombres y a chicos, pueden reducir la perpetuación de la violencia en la pareja por parte de los hombres. ¿De acuerdo? Espacios seguros. De esto se está trabajando, últimamente se está hablando mucho de espacios seguros, incluso trasladando a países con altos índices de violencia machista en las universidades, se está trabajando de lo que son los espacios seguros. Bueno, ahora vamos en este caso en concreto. A nivel individual, factores de riesgo. Volvemos a tener los mismos, actitudes que normalizan la violencia machista, esto se da tanto en hombres como mujeres, instituciones que no tienen en cuenta la violencia machista, no tienen ningún plan, no tienen ningún protocolo, no tienen absolutamente nada para actuar contra la violencia machista, y inestabilidad económica de las mujeres. Factores protectores, capacidades para responder a la violencia machista, tanto en hombres como mujeres, habilidades de liderazgo, toma de decisiones y defensa en las mujeres, esto es un factor protector, actitudes y prácticas equitativas de género en mujeres y hombres, y que al menos aquellos que se ha visto que cuando hay el nivel educativo de hombres y de mujeres llega a secundaria es un factor protector. ¿De acuerdo? En cuanto a interpersonal, desigualdad, factores de riesgo, desigualdad de educación entre hombres y mujeres, agentes de la educación y de las instituciones con carencias tanto, digamos, a nivel de mentales, de comprender y de entender lo que es la violencia en general como otras, ¿no? En cuanto a la violencia machista. Y factores protectores, agentes sensibilizados. El tema de agentes sensibilizados sale siempre. O sea, es una cosa continua, continua. Igualdad en el nivel de estudios y de educación. A nivel comunitario, también es lo mismo en espacios seguros. Tenemos factores de riesgo, espacios públicos inseguros, mal iluminados y transporte público abarrotado. Falta de mecanismos de información de la supervisión y la violencia en las escuelas y los puestos de trabajo, es decir, no hay información sobre ello. Y normas de género perjudiciales que mantienen el privilegio masculino y limitan la autonomía de las mujeres. Los factores protectores aquí serían espacios públicos seguros, normas y gestión que apoyan la prevención de violencia machista. Voy a hacer un inciso aquí porque, por ejemplo, en relación con este tema, nosotras trabajamos mucho una cosa que se llama la marcha exploratoria, que no sé si la conocéis, en espacios concretos. Bueno, marcha exploratoria surge de un colectivo que se llama Punt 6, y después Gredidona lo ha recogido y trabaja muchísimo en los espacios para hacer un análisis del espacio, para ver en qué medida es un espacio seguro o no y qué le falta. Por ejemplo, hemos hecho el análisis en todo el campus Mundet, hemos hecho el análisis en bastantes poblaciones pequeñas, hemos hecho análisis por distritos de Barcelona. Entonces, lo que se consigue con esto es ver en qué manera, si hay iluminación suficiente, si hay de alguna forma señalizaciones, si hay dónde paran los puntos de transporte de alguna manera. Es muy interesante, muy interesante, porque claro, el análisis es un análisis pormenorizado, pero después lleva las propuestas de lo que hay que hacer para conseguir espacios seguros para las mujeres en estos distritos, en estos pueblos, en el campus Mundet, que es donde yo estoy, el campus universitario Mundet. De hecho, ahora estamos intentando que la Universidad de Barcelona, digamos, recoja esta iniciativa y consiga que se haga en todos los campus, ¿no? Lo que, bueno, es que le llamamos marcha exploratoria, pero bueno, para que os hagáis una idea es eso, ¿no? Es decir, un estudio pormenorizado de qué grado de seguridad o inseguridad hay en aquel espacio y cuáles son las propuestas que se tienen que hacer. Esto en cuanto a comunitario. Social. Factores de riesgo, infraestructuras y planificación urbana deficientes,
legislación de violencia sexual deficiente también, falta de respuesta accesible y de alta calidad, de alguna manera, de los servicios, y bajos niveles de empleo y educación de las mujeres. En cuanto a factores protectores, planificación urbana sensible al género y participativa, porque fijaros una cosa, esto que os digo yo de las marchas exploratorias, combinamos, hay algunas marchas que solo la hacen un grupo de chicas, pero hay algunas marchas que la hacen chicos y chicas, y es asombroso cómo los chicos no perciben los espacios inseguros, ¿no? O cuáles son aquellos elementos que se pueden considerar de inseguridad. Pero entonces es muy interesante el debate que se crea, ¿de acuerdo? Para también sensibilizar a los chicos en relación a estos temas, ¿no? Factores protectores también, leyes y políticas, así como servicios de información y una participación equitativa. Tipos de intervenciones que se han dado. En cuanto a infraestructura y transporte, garantizar servicios esenciales para las mujeres supervivientes y programas que abordan las normas sociales, incluida la movilización comunitaria. Cartografía seguro, no solo sobre transporte, sino también sobre los espacios físicos. Esto de la marcha exploratoria sería como una cartografía, pero bueno, salió con el nombre de marcha exploratoria, se ha quedado así, pero sería como una marcha, como una cartografía. Las evidencias, se necesitan más evidencias, no hay concluyentes. Cuando no hay concluyentes, te dice el informe, se necesitan más evidencias sobre esto. Pero se ve una mejora en cuanto a la sensación de seguridad y de empoderamiento, tanto en las chicas como en mujeres. Obviamente esto es así. Por ejemplo, también hemos hecho esta cartografía, estas marchas exploratorias, sobre la salida de una discoteca hasta llegar al transporte público que podría coger una chica o un chico definido, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre allí. Luego, intervenciones con espectadores y espectadoras. Aquí me ha faltado poner espectadoras porque no solo son con espectadores. Hombres y chicos jóvenes, incluso mediante equipos deportivos, que son la descripción, intentar disipar los mitos en torno a la violación, fomentan la reflexión crítica sobre las normas y actitudes de género y normalmente implican líderes de pensamiento, como profesores de deporte que permiten el cambio de actitudes, varían en la duración, ¿no? Hay intervenciones contradictorias en este punto, así como en la conferencia anterior os dije, ¿os acordáis? Bueno, los que estuvisteis y las que estuvisteis, ciberviolencias, clave en este momento las espectadoras. Intervenciones, tener en cuenta a todos aquellos y todas aquellas que están viendo, que están observando la violencia que se produce a través de las redes o de cualquier otro medio digital y se ha visto clave en reducir el daño. Bueno, pues en este caso las pruebas son contradictorias en las evidencias, ¿no? Otro tipo de intervención que he recogido, intervenciones en toda la escuela, ¿no? La descripción es una visión holística sobre cómo reducir la violencia machista, trabaja en base al currículo, y no solo con los niños y niñas, sino también con profesorado y órganos de gobierno de la escuela. No hay evidencias en países de renta alta y se necesitan más evidencias en países de renta media-baja. Pero se ve un cambio en cuanto al uso del castigo corporal, y aquí os he puesto en concreto pues un ejemplo de uno de los programas. A ver, nosotras hemos hecho esta conferencia para líderes aquí, líderes políticos de alguna manera o gestores educativos en Cataluña, y entonces íbamos poniendo a cada tipo de intervención cosas que se podían recoger en Cataluña, que aquí lo he quitado porque no viene al cuento, ¿no? Pero de todas maneras os diré algo, no viene al cuento porque son cosas de esta comunidad en concreto. Por ejemplo, hemos trabajado mucho, y aquí entraría el tema de crear lo que se llaman el espacio de recreo, los patios escolares, ¿no? De una manera completamente diferente, para ver de qué forma también eso promovía la igualdad de género, ¿no? Y esto es una cosa que se podría aplicar teniendo en cuenta este elemento. Bueno, actitudes, creencias y normas para la transformación. Tenemos los 4 niveles, el individual. Riesgo,
actitudes que normalizan la violencia machista, baja autoestima de las mujeres sale siempre, inestabilidad económica de las mujeres. O sea, como que hay como unos elementos unos factores, ¿no? Como que son persistentes en todas estas líneas estratégicas, ¿no? Factores protectores, la autoestima de las mujeres, la autonomía económica y actitudes en pro de la igualdad. En cuanto a la parte interpersonal, desigualdad dentro de la pareja y dependencia económica. Factores protectores, igualdad en la relación, en la toma de decisiones y en nivel de estudio. Comunidad, normas de género, lo mismo. Las normas de género que existen en la comunidad que perpetúan los privilegios. Y factores protectores, normas que perpetúan la igualdad y el empoderamiento femenino. Social, poca participación política de las mujeres y sitio, el tema laboral, que sean explotadas o que haya poca participación, ¿no? Y en factores protectores todo lo contrario. Tipos de intervenciones relacionados con el tema de actitudes, creencias y normas para la intervención social. Ay, perdón, para la... Uy, ahora estoy haciéndolo mal. Tipos de intervenciones para las actitudes, creencias y normas para la transformación. Enfoques de activismo comunitario y movilización, ¿de acuerdo? Aquí hay descripciones de activismo comunitario. Estos enfoques también funcionan con líderes de opinión clave como los líderes religiosos y tradicionales, la policía, la salud, los servicios sociales, para influir en las normas y fortalecer los servicios de respuesta a nivel local para los supervivientes. Entonces, hay muchas evidencias cuando se utiliza este enfoque, evidencias prometedoras en países de baja renta y faltan evidencias en países de alta renta. Aquí hay uno de los programas que yo recogí, el SASA, que se hace en 25 países. Bueno, aquí he puesto una cosa que no tenía que ir, pero mira, se me ha ido, que es que en Cataluña hay el movimiento por la vivienda, ¿no? Que en este sentido, tal como actúa el movimiento por la vivienda, está consiguiendo mucho para reducir los indicadores y los niveles de violencia machista, porque el movimiento por la vivienda que está de alguna manera agrupado, ¿no? y que funciona, no es un sindicato, pero funciona como un sindicato y en ocasiones en que es un sindicato, ¿qué es lo que está haciendo? Que ese movimiento tiene entre sus principios que hay que eliminar toda violencia machista dentro del movimiento y tanto los que están gestionando como los que están, digamos, usuarios potenciales tienen que firmar que van a luchar en contra de la violencia machista y que intentarán evitarla por todos los medios. Bueno, este es que se me ha colado. Luego, talleres grupales con hombres y mujeres para promover cambio de actitudes y normas, ¿no? Entonces, aquí entrarían enfoques de educación participativa en grupo que involucran críticamente a los participantes en discusiones sobre género, poder y violencia machista. Y existen muchas evidencias prometedoras en países de renta baja. Bueno, os aquí he puesto un rap de Sura, que es un rap que se utiliza para trabajar también este elemento, pero bueno. Y después, otro, educación en grupos con hombres y chicos para cambiar actitudes y normas. Son grupos no mixtos desde la metodología participativa. Bueno, asombrosamente esto surge, que se necesita mucha más evidencia con países de renta alta y se considera inefectivo las evidencias que hay en este momento en países con renta baja. Solo os puedo decir esto. O sea que el tema de establecer grupos de chicos y hombres para cambiar actitudes y normas no es definitivo que haya evidencias. No os puedo decir si es que las intervenciones han durado poco tiempo y por eso se puede considerar así, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, las intervenciones, la extensión en el tiempo para empoderar a las mujeres no tiene nada que ver con la extensión de las intervenciones para cambiar las actitudes en chicos y en hombres. Se necesita mucho más tiempo. Y esto no os lo puedo decir si es el caso, pero que no hay, que de momento ni hay evidencia, se considera inefectivo. Otros tipos de intervenciones, enfoque grupal, marketing social, que serían campañas de sensibilización sin trabajo con grupos concretos, ¿no? Son necesarias también más evidencias para este tipo de campañas
Pero lo que sí se ha visto es que las campañas y enfoques bien diseñados que se presentan durante un largo tiempo, por ejemplo, más de 2 años, pueden tener un papel importante provocando debates necesarios, ¿de acuerdo? Ya que os he puesto el sexto sentido en Nicaragua, el SCA en España. Y campañas independientes de sensibilización, ¿no? Y en lo que se ve es que estas campañas, las evidencias es que necesitan un trabajo posterior a la campaña. Ya que os he puesto 3 ejemplos de cuando una campaña puede estar mal diseñada y cuando una campaña puede estar bien diseñada. Por ejemplo, esta campaña es para el tema de evitar el alcohol en los menores. Pero, sin embargo, está discriminando esta campaña y además de estar discriminando, está promoviendo que pueda existir o que la idea, ¿cómo os diría yo? La idea, no, aquello del imaginario de la violación, porque en el tema del chico dice el 69,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes, su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares, ¿vale? Pero tranquila, tu hijo seguro que no bebe, ¿verdad? Y las chicas dicen, el 69,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes, muy bien. Tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Es decir, ¿qué se está consiguiendo con esta campaña? No que las mujeres no beban, sino que tengan, bueno, que no beban, pero que además que tengan mucho miedo de que puedan ser violadas, porque lo está reforzando, ¿de acuerdo? Y luego el ejemplo, por ejemplo, este que os he puesto aquí, que es una campaña que yo considero que está bien construida, es decir, si ligas de forma invasiva, muy mal, ¿no? Y implica a los participantes de alguna manera. O, por ejemplo, esta otra, ¿no? Que si quieres saber dónde estás, qué fas y en cada instante, ¿no? Si quieres saber, se está refiriendo a la pareja, lo que haces a cada instante es violencia y si a tu amigo le agreden sexualmente y tú te desentiendes, eres un cómplice, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto llegamos a las conclusiones. Conclusiones que surgen de este informe, ¿vale? También. Las intervenciones que se hagan tienen que alinearse con políticas y compromisos nacionales o deberían alinearse con compromisos, con políticas y compromisos nacionales para que sean más efectivas. Luego, hay que identificar y mantener fidelidad a los principios y valores profundos de la institución que de alguna manera promueve, ¿no? Lidera esa campaña. Porque si los principios de la institución, los valores de la institución va por un lado y la campaña va por otro lado, aquí hay un conflicto que resulta en un no beneficio o en un no éxito para las intervenciones. La programación que se establezca con sinergia individual, comunitaria y social para sostener el impacto. Todos los agentes tanto que deberían estar involucrados. Invertir en capacitación de las personas implementadoras. Ya os he dicho que es una cosa constante, porque si no, es que se puede diluir el éxito, se puede diluir el impacto que tiene si no hay una comprensión profunda de los factores que intervienen en la prevención y la intervención en violencia machista por parte de quien lo realiza. Construir iniciativas sobre la marcha, puesto que la violencia machista es algo que va cambiando en función de cómo va cambiando la sociedad, que aparecen nuevos elementos que hay que tener en cuenta y que hay que incluir. Diseñar con una escala de tiempo, sostenibilidad y coste en el tiempo, es decir, que no haya un boom, pero que después aquello se diluya porque no hayamos diseñado con sostenibilidad y con el tiempo que podamos seguir adelante. Un apoyo conjunto entre programadores e implementadores y crear un marketing de alguna manera sobre las intervenciones que estamos realizando.
Bueno, esto es lo que hoy os quería compartir. Mira, muy bien, he estado los 40 minutos que había pensado que tenía que estar y que pensé que iba a estar más por la densidad de alguna manera de lo que estaba trabajando. Y ahora, pues sencillamente, para lo que queráis comentar, decir, etcétera. Sobre lo, o sea, no si queréis hacer una pregunta sobre lo que he estado exponiendo, si queréis intervenir en otro sentido sobre que tenga que ver con factores de éxito o con el éxito en la violencia machista, prevención e intervención, etcétera. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Trini. No sé, se me ocurría a nivel de factores de protección que creo que nos falta mucho, ¿no? Porque en principio nos falta ya hasta poder detectar o poder ver todos estos aspectos, ¿no? Estoy pensando en voz alta, ¿eh? No es, Sí. es más una reflexión que una pregunta, ¿no? ¿Cómo empezar a hacer o desarrollar factores de protección cuando ni siquiera detectamos, ¿no? Sí, porque el tema es que si no, o sea, tienes que tener una buena formación para ver. Si no solo miras, ver lo que está ocurriendo, lo que, bueno, lo que tú dices, ¿no? Interpretar, saber extraer los indicadores, etcétera. Ujú. ¿Alguna cosa más? Por ejemplo, ¿sabéis? En el tema con jóvenes, una cosa que se ha visto es que hay que insistir mucho en, bueno, o no hay que insistir en cuáles son los riesgos de la violencia machista o en el que incurren si entran en una relación tóxica. Por varias razones, si queréis os explico. Mientras que hay que insistir muchísimo en los beneficios de una relación igualitaria. Bueno, sois 57 personas, si a nadie se le ocurre nada, ¿me habéis entendido? 58 ahora.